Canalla 2.0. ¿Qué pasa, canallita? Te doy la bienvenida al capítulo 35 de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Ese vicio de intentar que te escuchen en un mundo donde todos gritan. Hoy tenemos una invitada muy especial. Alguien que no solo se hace oír, se hace recordar. Una gran profesional que lleva años revolucionando el sector de la comunicación y la oratoria. Hablo de Mónica Galán Bravo, que junto a su método Bravo son la fórmula definitiva para dejar de pasar desapercibidos y empezar a comunicar como una persona que marca la diferencia. Como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, sin el apoyo hoy de José Girarte, data scientist y apasionado de la IA. ¡Arrancamos! Espacio patrocinado por WebHéroe. Te llevamos toda tu visibilidad digital. ¿Qué tal, Mónica? Voy a darte la bienvenida como te mereces. Felicísima de estar aquí, me apetece muchísimo este encuentro. Sé que hay personas que van a estar conectadas en directo y personas que estarán escuchando esto después y me hace mucha ilusión. Yo tengo la suerte de conocerte y ver cómo trabajas, Álvaro, y hoy ser parte del podcast me tiene contenta y ya sabes, cuando yo estoy contenta respondo a todo lo que me preguntes. Así que aquí estoy feliz de acompañar y de compartir información, espero que de mucha calidad para tu audiencia. Estoy seguro que sí. Es un gustazo tenerte por aquí. La verdad, Mónica, tengo la suerte de conocerte en persona, pero la verdad es que el hecho de que estés aquí compartiendo tu sabiduría, que sé que la tienes, es desde luego un placer. Y déjame meter la cuña para los oyentes, para las personas que están en el directo, que al final del evento hay una videollamada privada con Mónica Galán y con aquí un servidor para hacer networking, para conocernos y para que se le pregunte lo que se quiera. Para unirte y conocerla en persona, solo tienes que registrarte en la newsletter de Cultura Canalla 2.0. Solo así podrás recibir el enlace. Y sin más dilación, pues bueno, Mónica, como ya sabes, aquí me gusta ir al grano. A mí me gusta ir a la mandanga, donde está la amiga, donde se moja salsa. Entonces, si quieres, como lo que prometemos es hablar sobre el método Bravo, sobre comunicar, sobre cómo perder el miedo a comunicar, cómo hacerlo de forma de calidad. Además, que yo te he visto en directo, en vivo, que yo, por cierto, pues soy alumno de oratoria, que hay que decirlo, de Santiago Martínez, una persona que para mí es mi Yoda, ¿no? Te he visto en directo en un evento que hizo él y la verdad es que tengo que decir que eres una bestia parda encima del escenario y la verdad es que me encanta. Y que compartas algunos de esos tips que te hacen ser como eres, de que te hacen estar en la mente de la gente, de que te recuerden, de que compartas ese contenido de una forma tan impactante, es algo realmente flipante. Bien, pues hablando del método Bravo, porque claro, el método Bravo, digamos que son como las letras y cada una tiene su representación. Entonces, ¿podríamos explicarnos un poco de forma holística, de forma global, qué es lo que es el método Bravo? Claro que sí. Te lo prometo que lo que era un truco mnemotécnico. Era las partes de un discurso como quien se aprende una receta para sorprender a la familia o a los amigos, pero en este caso una sorpresa discursiva que letra a letra se va desvelando. Mira, Método Bravo tiene 5 letras y la primera de las letras es la B de bienvenida, porque efectivamente sí, Método Bravo es un acrónimo. Y con esa primera letra tú sabes que tienes que dar el comienzo a los discursos. Por aquí nos ponen comentarios súper bonitos de gente que usa, pero que muy bien el método Bravo. Porque fíjate, el primer momento de hablar en público, Álvaro, tú lo sabes que también te toca dar muchas conferencias, es el momento en el que pasamos de 0 a 100. Y pasamos muchos nervios, porque la audiencia está muy pendiente, por tanto está muy atenta, y quien tiene que hablar, ¡fum!, se disparan las pulsaciones, empiezas a sentir ese miedo escénico, esa sensación también de cierto impostor que tenemos todos por dentro, que para mí siempre ha sido una buena señal, te lo voy a decir, porque si veo a alguien segurísimo, segurísimo, que nunca duda de nada y que está de vuelta de todo,
Es que hace mucho rato que no se da una vuelta por ahí y sale a probar cosas nuevas. Entonces, la B de bienvenida es el comienzo. Y con esa bienvenida yo suelo proponer que sorprendas a tu audiencia con un dato interesante. Por ejemplo, esa, Álvaro, es una de mis bienvenidas favoritas. Y poder decir algo como lo que tú estabas diciendo del mundo del emprendimiento. Pues imagínate que tuviéramos el dato. ¿Sabíais que solo 8 de cada 10 empresas son capaces de, pues, por ejemplo, dar a conocer sus productos, servicios o ideas a partir del 5.º año de emprendimiento? Esto significa que solo 2 de cada 10 empresas van a mantenerse en el mercado. ¿Qué tienen estas empresas que las diferencian al resto? Y como ves, con una bienvenida como esa, pues ya lo quieres saber, porque tú también quieres ser de ese porcentaje que es capaz de lograr sus objetivos en un área de la vida profesional o personal, en la que sea. Así que, como ves, la bienvenida es poder sorprender desde el principio, aunque la audiencia esté muy atenta y tú muy nervioso, muy nerviosa, que es lo normal, sorprender con un dato interesante que capte la atención, que la mantenga y que haga entender a todo el mundo que estás en control. La segunda letra, Álvaro, para ir al grano como a ti te gusta, es el reconocimiento. Porque ¿sabes qué pasa? Que hablar en público sin honrar al público no tiene ningún sentido. Rápidamente en el discurso tiene que notarse, la verdad, que cuando hablamos en público es porque nos importa no nuestra persona y nuestra temática, sino quienes están escuchando. Así que el reconocimiento es un momento del discurso en el que honro a mi audiencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este discurso, o quizá puedo decirles qué interesante lo que hicisteis la última vez que nos encontramos, o qué suerte para mí estar en esta nueva ciudad. Se busca un vínculo primero en la B, intelectual, y en la R, emocional. Muy agradecida de estar aquí, como por cierto yo tengo que decirlo, estoy súper agradecida de estar en este podcast, de la gente que escucha esto en directo o en diferido. La tercera letra del método Bravo es la autoridad. Y hoy, si yo tuviera que hacer una presentación, la autoridad en realidad ya me la habrías dado tú, porque tú has explicado pues que soy una profesora de oratoria, que en vivo prometo y cumplo las cosas que explico en otros puntos, en mi web o en el libro. Y en realidad ya he tenido la suerte de que alguien con cariño y con muchísima generosidad ya presente cuál es mi autoridad, me legitime. Pero si yo no tengo la suerte de que me presente alguien tan interesante como tú, también me toca defender esa idea, Álvaro, de por qué hablo yo de lo que hablo, qué me da autoridad, qué me confiere esa autoridad, qué me legitima. Y en ese momento pues yo puedo explicar, pues por haber ayudado a otras personas en los discursos, por dar clase en este o este lugar, es decir, explicar dentro del discurso por qué hablas lo que hablas suele generar en quien escucha una sensación de me fío de esta persona. Hay confianza. Ya tenemos las primeras 3 letras. B de bienvenida, R de reconocimiento y A de autoridad. Y ahora vendría esa que tanto te gusta a ti. Vamos a donde hay valor. Explica el qué y el cómo, la chicha, como tú dices. Pues mira, la V del método Bravo es la letra donde contaríamos eso en lo que cada uno es experto o experta. Pues, por ejemplo, tienes a una persona que yo admiro mucho que sabe sobre liderazgo, ahora mismo conectada, no diré el nombre, y así hay sorpresas y entre ellos se conectan, pero hay una persona que sabe mucho sobre liderazgo y que sabe también lo que es pues sostener a una persona en la familia con una enfermedad. Entonces, este ponente, que además es un ponente TED y le tenemos hoy de público, pues perfectamente sabe lo que es en la V preparar el contenido de valor, es decir, dar las claves prácticas que quiere que la audiencia sepa. Sé de quién hablas y de hecho vino a un episodio como a dar una charla también y una masterclass. Es que es un tipo excepcional y también tenemos a nuestra Nani por ahí conectada, igual que muchos amigos que también estarán después en diferido y a los que de nuevo damos las gracias. Fíjate, Álvaro, que en esa parte de la V lo importante es ser claro y conciso con el contenido. Porque al final libros tenemos todos. Wikipedia ya hasta se va a pasar porque ahora todas las inteligencias artificiales están escuchándonos y nos dicen rápidamente muchísimas posibilidades de respuesta. Pero nunca ha sido solo el qué, sino el cómo. Dar ese contenido de una forma, como tú decías, integral pero asequible. Y terminaríamos el método Bravo con esa O aspiracional, que es la O de ovación. Y no es tanto porque importe el aplauso. Yo quería jugar con el acrónimo y me parecía la letra que ayudaba al clímax, al cierre del discurso. Pero honestamente, Álvaro, te voy a contar algo que no he contado en ningún podcast. Nunca ha sido por una cuestión de que el aplauso fuera lo necesario. A quien no le gusta que le reconozcan su trabajo y que nos den un aplauso y que nos digan bien hecho. Yo creo que eso nos gusta a todos.
pero te diré que la ovación es más un momento de co-creación. Es un momento de clímax natural del discurso y hay que buscar un cierre. Igual que cuando tienes la suerte de comer con un amigo como Alberto Fernández y en el momento del postre te pides ese sabor especial que quieres que se recuerde, pues la ovación también sería esa guinda del pastel, ese recuerdo que genera muchas de las veces una llamada a la acción y que ojalá te haga merecedor del aplauso, pero no es lo más importante. Esas son las 5 letras del método Bravo y te prometo que, igual que yo no soy muy buena cocinera, pero si sigo paso a paso, soy capaz de hacer una receta, cualquier persona que nos escuche, si va rellenando las letras BRAVO, puede conseguir ese Bravo, no solamente como teoría discursiva, sino, ¿por qué no?, recibirlo de parte de su audiencia. Bravo, me ha encantado lo que dices. Está genial, está genial. Y además es que el hecho de comprimir tanto contenido de valor en 5 letras, el hecho de hacer, porque en realidad eso es algo secuencial, ¿no? Es cómo empezar, cómo continuar, cómo dar valor, cómo, ¿no? Al final todo tiene una presencia secuencial. Eso es muy complejo, que en un momento explicarlo de forma tan sencilla es algo bastante complicado. Vamos a preguntarte, por ejemplo, en cuanto a la bienvenida, ¿qué duración crees que debería de tener? Algo así más concreto, si es, por ejemplo, para una charla de 1 hora, si es para un podcast de 1 hora. Mira, yo para 1 hora me gusta que las bienvenidas tengan un poquito de cuerpo. A mí me parece, y estoy convencida que tú, que compartimos gente tan fabulosa como Santi, como Santiago, somos capaces, y tú lo haces maravillosamente bien, de contar una anécdota, una pequeña historia o dar un dato en apenas un par de minutos. Nunca me ha importado si una bienvenida puede llegar a los 4 y poder explicar ya desde la bienvenida algo con consistencia. Pero honestamente, en 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, si quieres que me moje, Álvaro, y he venido a este podcast a decir verdades como puños, en realidad en 2 minutos tú puedes generar un contexto. Y si vas a hablar, por ejemplo, de algo que no es mi especialidad, la productividad en la gestión del tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años comenzar a dar clase en Vodafone de técnicas de habilidades blandas y una de ellas era la productividad. Aprendí muchísimo, algunas se han quedado, pero no es mi maestría. Pero yo recuerdo que como ya hacía método Bravo, aunque yo ni lo sabía, te estoy hablando de hace más de 17 años de aquello, yo recuerdo que empezaba con una historia que yo llamaba bienvenida. Yo decía, la bienvenida es esa historia en la que yo cuento que adelanto el reloj para llegar más pronto a los sitios y acabo llegando tarde. Pues te prometo, Álvaro, que esa historia funcionaba tan bien porque en los primeros instantes de salir a hablar en público no decía, hola, me llamo Mónica, vengo a hablar de productividad, de gestión del tiempo. Yo les decía, ¿a quién nos ha pasado? ¿O quién ha hecho alguna vez eso de jugar con el reloj? Ahora, como los llevamos todos digitales, no es tan fácil, ¿verdad? Pero ¿quién ha cambiado el reloj con la idea de jugar con el tiempo y en vez de salirle bien, precisamente ha llegado tarde por fiarse poco de su propio reloj? Y te prometo que levantaba de aquellas la mano un 80-90% y otros tantos les parecía muy interesante. Pues en esos 2 minutos yo generaba una historia y a partir de esa historia de la bienvenida iba pivotando todo el taller, que no era 1 hora, Álvaro, eran 4 horas de formación. Así que como ves, en apenas 2 minutos tú puedes sentar el contexto y decir, esta clase, esta charla, este discurso va sobre lo que sea. En mi caso, esos días iba sobre productividad, hoy efectivamente hablo como no podía ser de otra manera, no solo de método Bravo como tal, sino de claves de comunicación. Así que 2 minutos es un tiempo perfecto. En cuanto a, por ejemplo, el segundo paso, el reconocimiento, he visto que también habla en el libro sobre el equilibrio entre autoestima, heteroestima, extimidad e intimidad. ¿Nos puedes explicar un poco a lo que te refieres con esto? Porque la verdad pocas personas usan esos términos. Sí que es verdad, sí que es verdad. Todo palabras que podríamos encontrar en el diccionario prometido, pero de menos uso porque ¿cuántos de nosotros hemos hablado de la autoestima y no tanto de la heteroestima? Y sin embargo, muchas de las veces la autoestima, es decir, cómo nos vemos a nosotros, esa autoimagen y cuánto nos respetamos a nosotros, que sería más la autoestima, muchas de las veces, si lo piensas, viene condicionada por qué opiniones creemos recibir de otros. Y digo creemos porque no siempre son evidentes y a veces nos hacemos ideas de lo que otros piensan de nosotros y podemos estar equivocados.
Mira, yo recuerdo, si me permites que te cuente una anécdota personal de apenas un minuto, cuando hace muchos años empecé a estudiar coaching y técnicas de desarrollo personal, uno de los ejercicios que nos hacían hacer mientras nos formábamos era, oye, pregunta a gente de tu entorno qué es lo que más valoran de ti, qué es lo que más les suele gustar y alguna cosa que te dirían para mejorar. Y yo recuerdo que las cosas a mejorar, como yo siempre he sido muy crítica conmigo, se parecían bastante. Es más, otros se quedaban muy cortos. Yo tenía la mano más larga conmigo misma. Pero me acuerdo de que me sorprendieron muchas cosas que otras personas valoraban y yo no las había considerado nunca, porque como las hago y son fáciles, pues hablaban de cómo lo pongo de fácil cuando introduzco a nuevos amigos, lo que me gusta mezclar, pues Álvaro, ya sabes que te estoy recomendando porque me parece que la labor que haces profesional es excepcional. Entonces es algo que a mí me parecía lo más fácil, es verdad, es que me parece divertido, como hablar de una serie que me gusta, que me encanta Succession y la recomiendo. Pero aquello la gente lo valoraba un montón y decía, joder, qué curioso que Mónica Galán, siempre que hables con ella, está hablando bien de alguien profesional. Y por supuesto me han pasado cosas desagradables y tú lo sabes y yo también y nos han pasado a todos. Pero en vez de enfocarme en esos, me parecía muy fácil decir, ay, qué buena esta fotógrafa, ay, qué bueno este diseñador de web o este programador de web, ay, qué bueno. O sea, es algo que para mí era natural. Pues te prometo y ojalá quien nos escuche les pueda mover eso, que me ha traído tantas cosas bonitas. Yo no lo hacía porque es mi naturaleza, te lo prometo, pero es algo que destacaban mucho de mí y yo no era consciente. Entonces yo ahí lo que te quiero decir con autoestima y heteroestima es que nos toca hacer un poquito de investigación, de labor de investigación, equipo de investigación, pero con nosotros mismos. Oye, ¿qué es eso que hacemos bien? ¿Por qué no nos valoramos más? Porque muchas de las veces esa inseguridad y esa falta de autoestima, o ya venga de afuera, ya venga de adentro y hay que trabajar las dos, nos impide algo que genera también esa necesidad de valentía que es hablar en público. ¿Cuánta gente conocemos tú y yo? Muy buenos profesionales, Álvaro, que no hablan en público solo por el miedo de ahí van a pensar que no sé lo suficiente, ahí igual hago el ridículo. Y cuánta gente que no sabe tanto se lía la manta a la cabeza y se pone a hablar incluso aunque no estén preparados. Así que encontrarán estos ejercicios en Método Bravo, pero lo que sí te diré, por ejemplo, entre autoestima y esa parte de heteroestima, es que hay que buscar ese equilibrio entre lo que yo pienso de mí, lo que piensan otros, hacer una crítica constructiva, porque por supuesto que hay que hacerla, pero también premiarnos las cosas que hacemos bien. Y eso que has dicho de que hay muchos profesionales que son grandes profesionales y podrían comunicar de una forma extraordinaria y no tienen ese, digamos, desparpajo, esa soltura y ese, porque tienen ese miedo que le impide, pero también hay el lado opuesto de que también hay muchos oradores que luego cuando los conoces en persona, a mí me ha pasado de ir a ciertos eventos técnicos, pues de diseño web, de marketing, lo que sea, y luego hablar con estas personas y decir, bueno, pues no era tanto como... Lo que pasa es que el verlo encima de un escenario, eso hace que también impacte. Y bueno, hablando de lo siguiente, autoridad, hablas en tu libro sobre movimientos sobre un escenario, aspectos del discurso como la prosodia emocional. ¿Nos podrías describir un poquito también esos aspectos? Claro que sí. Mira, esa prosodia emocional es precisamente las inflexiones de la voz. Así que como esta entrevista yo sé que te gusta hacer la versión masterclass, vamos a dar valor desde el principio a las personas que nos escuchan. ¿Cuántísima información hay en la voz? Yo que ahora acabo de pegar un freno, ¿verdad? Al ritmo que tú y yo llevábamos de animosidad, de actividad, de pronto, solo haciendo pausas como esta. ¿Has hecho esto? ¡Exacto! Entonces, fíjate, esa prosodia emocional, ¿qué quiere decir? Pues que en la voz muchas de las veces, no tanto en el contenido, sino en lo que, no solo lo que se dice, sino en cómo se dice, en lo que representa, lo que proyecta la voz, hay muchísima información, aun siendo la misma frase, ¿verdad? Pero fíjate, no lo cuidamos. ¿Cuánta gente quiere animar a su equipo diciendo, pero si estamos haciendo un buen trabajo, si estoy muy contento? Hombre, en esa frase estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, que no parece que estés nada contento. O sea, te toca ponerle ánimo, te toca ponerle emoción a tu voz. Y muchas de las veces sale solo. Pues de la misma forma que sale solo de una manera coverbal,
Es decir, mientras tú lo dices, se te pone esa voz, en ocasiones encima del escenario, que no nos hagamos líos, ¿eh? No hace falta que haya miles de personas. Cuando sucede, a quien le guste, oye, pues te aseguro que yo he tenido miles de personas delante y si lo que te gusta es hablar en público, es un sueño hecho realidad. Pero te prometo que he tenido discursos delante de 4 personas que para mí han sido los más importantes de mi vida. Entonces, nunca ha sido una cuestión de cantidad, sino de verdad cuánto de importante es ese mensaje que quieres cuidar a la audiencia y qué quieres hacer con él. Y no solamente, como te decía, respondiendo a tu pregunta de autoridad con lo que digo, sino cómo lo digo. En la voz hay muchísima información emocional. Entonces, ¿qué recomiendo? Que seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Que si yo estoy diciendo ahora algo que es grave y me parece triste y me da pena, como muchos emprendedores que son buenos trabajadores, que tienen las ideas claras, pero que el contexto no les ayuda y que en un momento determinado dejan de emprender porque no han tenido resultados. Yo eso no lo voy a decir con una voz animosa, jovial, corriendo y subiendo el volumen, porque verdaderamente cualquiera de nosotros a los que nos va, vamos a decir razonablemente bien, Álvaro, y tú lo sabes, perfectamente podríamos haber elegido un camino, no haber tenido, además de la disposición y de la disciplina, muchas de las veces también es una clave de suerte. Tienes una pequeña enfermedad o una gran enfermedad y eso muchas de las veces no viene por algo que decidamos. Estoy hablando de cuando el patrón es súper aleatorio y eso no lo podemos remediar. Entonces ahí decir algo como eso y no decirlo con una voz pausada y con un volumen más bajo sería no respetar lo que estoy diciendo. Así que desde aquí, en mi clave de autoridad, cuida tu voz. Que tu mensaje lo acompañen no solamente esas palabras, sino cómo se pronuncian esas palabras. Algo muy típico y sobre todo en la cultura española es lo de, hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, bien. Ella es como, oye, ¿bien o no? ¿No? Es como lo que me entran ganas siempre de preguntar, pero por unas circunstancias culturales, pues nunca lo hago. En cuanto al valor, hablas mucho también de la programación neurolingüística. ¿Podrías describirnos así de una forma breve a qué te refieres? Mira, yo soy practitioner en PNL, tuve la suerte hace ya unos meses que no está con nosotros de aprender de la fuente de programación de PNL, de programación neurolingüística aquí en España, que es y era Gustavo Bertolotto. Y la forma en la que yo entendí la programación neurolingüística, porque te digo, soy una entusiasta, no soy maestra, pero sí me cambió la forma de entender que el mundo no es tanto como es, que no somos objetivos para analizarlo, sino como cada uno de nosotros lo vemos. Y hay personas que, por ejemplo, cuando tú les estás hablando, tienen una forma muy visual de entender el mundo. Y cuando tú haces una metáfora o un paralelismo o dices, mira, esto, por ejemplo, respirar es como cuando llenas con una jarra un vaso de agua que se llena de abajo hacia arriba. Pues cuando respiramos también hay que llenar los pulmones de abajo hacia arriba. Y como la imagen la podemos tener todos entenderíamos también ese ejercicio de respiración. Seguro que le ha valido esta imagen a alguien. Y en mis estudios de PNL, que repito, no es mi gran maestría, pero sí me parecen muy interesantes, lo que te explica la PNL es cuál es tu forma de entender el mundo. Si eres más auditiva, por ejemplo, si te funcionan más las frases que empiezan y acaban en un solo bloque y tienen un sentido completo lo más rápido posible, o eres más visual y te ayudan estas imágenes como lo de la jarra. Entonces, para mí entender que cada uno de nosotros tenemos matices en cómo comprendemos el mundo, me hizo también asumir que a la hora de hablar en público, como no voy a saber a quién tengo delante y no somos nadie al 100% visuales o al 100% auditivos o al 100% kinestésicos, que es más mundo sensaciones, oye, que hay que intentar hablar en ese rango abierto de lo uno a lo otro y no ceñirse solo a lo que a mí me parezca cómodo. Es que fíjate que cuando yo hablo en público no hablo por mí, hablo para ellos y eso cambia la óptica. De hecho, si me lo permites, Álvaro, es un gran truco para no tener miedo escénico y es sentir que, por supuesto, yo voy a hacer todo lo posible por hacerlo bien y anhelo y deseo hacerlo bien, pero los protagonistas de mi charla son quienes lo escuchan, no yo. Entonces ahí también repartimos los nervios, yo les hago a ellos protagonistas y, por tanto, repartimos también el peso de la responsabilidad.
si bien es cierto que yo me lo preparo para ayudarles lo máximo posible. Así que esa forma de entender la PNL es, oye, cómo procesas el mundo, cómo procesas la información. Y viene muy bien porque te hace entender, como cuando hacemos ejercicios de debate, que en eso Santi es muy bueno, cuando hacemos ejercicios de debate, ponernos más en los zapatos del otro. Y Álvaro, si me lo permites, no solamente es ponerte los zapatos, es ponerte los zapatos y caminar un par de kilómetros. Que si el zapato aprieta, un kilometrillo andando ya no es tan cómodo. Y para eso sirve la PNL, la programación neurolingüística, para entender cómo entienden el mundo los demás. Y es un ejercicio muy interesante porque te pone en tu sitio antes de hablar en público, de verdad que sí. Mira, escuchándote, la verdad es que me ha venido así como profesional del mundo digital, del sector digital, me ha recordado mucho a la accesibilidad, ¿no? Pero más llevada a la comunicación, ¿no? Sería como la accesibilidad de la comunicación. La verdad es que me ha gustado mucho la definición que has dado. En cuanto a la ovación, hablas de que uno de tus cierres favoritos es la pregunta boomerang. ¿A qué te refieres con esto? Esa de ida y vuelta, ¿verdad que sí? Me gusta mucho hacer participar a la audiencia, de verdad, me encanta que sean tan protagonistas, ya me lo has escuchado hace unos segundos, tan protagonistas como nosotros mismos. Así que poder hacerles una pregunta que después de alguna manera ellos puedan también recoger es una imagen, ¿no? Esto del boomerang que me encanta generar. Pero te voy a decir la verdad, después de escribir Método Bravo, si hay algo que es mi favorito y que no cuento en el libro y que si tú quieres lo desvelamos en este podcast, es que mis ovaciones, a ver, hay ruidito, ¿no me pones un ruidito? Venga, venga. A ver, ¿hay redoble de tambores o no hay redoble de tambores? Ahí no tengo redoble, pero si quieres te pongo un guau. Venga. Este guau me ha gustado, porque mira Álvaro, si yo comienzo por ejemplo en la bienvenida con un dato interesante o con una historia en la que yo hablo de una anécdota personal, mis ovaciones favoritas ahora, más que preguntas de ida y vuelta que me encantan y funcionan muy bien, es cerrar en la O con algo que haga referencia a la B. Es decir, la cuadratura del círculo. No sé si hacer un guiño en el final sobre el principio. Si, por ejemplo, he hablado de un porcentaje, oye, solo 2 de cada 10 empresas llegan al 10º año de emprendimiento por esto, por esto y por esto. Me he inventado el dato. Sé que no es muy halagüeño, pero no sé si es ese. Pues me gustaría cerrar en la O de ovación, Álvaro, diciendo: ojalá seamos capaces de aumentar ese porcentaje, seamos capaces de encontrar la clave que nos ayude a generar un contexto en el que el emprendimiento tenga no solamente nuestro respeto, sino también lo que sea que yo quiera contar ahí, ¿no? Una red que nos ayude, como el networking que tú estás armando. Y verdaderamente, cuando en el cierre haces un guiño al comienzo, desde la O a la B, la gente entiende algo que debería ser lo normal y es: esta persona no está improvisando, ha hecho un discurso profesional, que digo yo que tendría que ser lo que pensaran de todos los que hablamos en público. O sea, que vean que realmente todo encaja, que todo está estructurado de una forma coherente y que tiene sentido. Exacto, exacto. Que no digan, uy, no puede ser casualidad que cierre con el mismo dato del principio, pero en positivo, ¿se le acabará de ocurrir a la ponente ahora? No, la gente lo que dice es, qué bien pensado. ¿Sabes ese momento que estás viendo una película o una serie que a ti también te gustan mucho, la lectura, las series buenas, y dices, jo, qué chulo este giro de guión, cómo me han sorprendido? Eso no es casual. Eso responde a un trabajo exquisito de escritores, escritoras, guionistas, alguien que de verdad han trabajado para ti, que te sorprendan y el personaje despegue. Pues eso no sale por casualidad de, bueno, pues ahora que se vaya por el campo. No, eso lo han pensado para que tú explotes de emoción vicaria, ¿verdad? A través de la imagen de otros puedas sentir un montón de cosas que nos deleitan en nuestra vida. Pues cuando tú acabas en la O con un guiño a la B, se nota que el discurso está trabajado. Qué bueno. Qué bueno. Si te parece, vamos a pasar a la siguiente sección, a la entrevista canalla. Entrevista canalla. Y a mí, como me gusta mucho, pues bueno, darle un poco de vidilla, ir probando cosas nuevas, experimentando y eso, voy a hacer un experimento. Y lo que voy a hacer es llevarte a la cafetería de Cultura Canalla. ¿Te parece bien? Me encanta. Así nos tomamos un cafelito relajados y charlamos. Así que ya entrando en la cafetería,
Voy a bajar un poco, nos vamos a alejar un poquito, ¿no?, de la zona principal, que hay mucho ruido. Así, aquí estamos, perfecto. Mira, una pregunta que desde que te conocí en persona, que me ha estado, que tenía muchas ganas de hacértela desde el primer momento, desde que te vi y sabía que tu pareja es otro gran profesional de la comunicación, Rubén Turienzo, me pregunté, ¿cómo es vivir en pareja cuando ambos sois expertos en comunicación y conocéis muy bien los sesgos cognitivos y la comunicación persuasiva? O sea, cuando estáis cenando, por ejemplo, ¿hay un combate comunicativo, un poderoso debate o simplemente habláis de vuestro día a día? Por favor, puede. Mira, la cena es el día a día, pero hay una cosa que sí que me pasa, que tampoco he contado nunca y que te la voy a desvelar a ti. Los dos utilizamos una técnica. Por ahí pasan cosas, ¿verdad? Es que ya no se escucha tanto con la cafetería, aquí en la cafetería, pero bueno. Mira, las cenas pueden ser tranquilas, pero hay un par de cosas en las que dices, estos son profes, pobrecitos míos, qué pesados son. Y son dos cosas. Mira, una, cuando salimos del cine, hacemos cineforum, pero como si nos estuviera grabando alguien, Álvaro, sin ninguna necesidad. Última película, el domingo pasado, Misión Imposible, la última a priori de la saga. Oye, nosotros la discutimos y la debatimos como si alguien estuviera filmando y a alguien le pareciera muy interesante nuestra idea sobre la película, que honestamente no creo que nadie pagara por vernos discutir sobre cine. O sí, quién sabe, quién sabe. Y ahí sí se nota que nos gusta la argumentación, sorprender al otro, recordarle algo de la película que quizá no se había dado cuenta. Fíjate cómo han hecho un remembering de la Misión Imposible 1 y ha salido la escena mítica de Tom Cruise cayendo desde arriba en plano. Bueno, eso nos encanta y ahí se nota que somos profes de comunicación y que además los dos tenemos una rama por ahí del mundo de la política que nos gusta. Otra es que cuando uno le quiere vender al otro la idea de las vacaciones, siempre damos 3 opciones. Y siempre tenemos... Uy. Y siempre hay una favorita que vendemos mejor. Ahí sí se nota, porque ya sí me dice, ay, cariño, he visto una cosa. Mira, podemos hacer 3 cosas. Digo, no empieces. No, si son 3 cosas, no empieces, porque entonces ya sé que hay una que tiene una técnica que se llama el Gran Demócrata y que esa sí que te la contaré, pero en puro curso. Esa no puedo desvelarla aquí, pero te prometo que es una técnica en la que casi sin querer brilla muchísimo una de esas 3 opciones. Entonces, si me dice, cariño, tengo un plan para el fin de semana, te doy 3 opciones, digo, dime cuál es tu favorita directamente y no me vuelvas loca. Así que eso sí que pasa con Rubén, la verdad que sí. Bueno, pero mola. O sea, a mí yo, como tip, después de escuchar lo que habéis dicho de cuando vais al cine, lo que has dicho, si quieres, cuando te vea, te voy a regalar un palo selfie, ¿vale? Para cuando salgáis del cine, grabaros y, oye, seguro que vais a ser unos youtubers súper reconocidos cada vez que vais al cine. Te lo prometo, pero que además lo hacemos, llevamos 10 años de relación, o sea que yo creo que ya es una década viendo pelis, son bastantes pelis, gustándonos tanto y siendo uno de los planes favoritos. Nosotros no bebemos mucho, entonces no salimos como a comer o a beber tanto, es verdad, es así, me da un poco de pudor decírtelo, pero tú me has preguntado. Pero el cine y el teatro y la música nos gusta mucho. Ahora en octubre marcho a ver uno de los shows en la otra parte del mundo y solo voy para eso. Y luego, sin embargo, ceno en casa, en vez de salir a cenar en un sitio estupendo. Pues que cada uno le gusta lo que le gusta. Y yo creo que hay cosas que sí que les podrían parecer interesantes a algunas personas. Tienes toda la razón, aunque creo que nuestro camino no está unido a las películas, honestamente, Álvaro. Bueno, yo soy un friki de las películas, pero como ya sabes, de que tengo a la peque, tengo una hija con casi 3 años, pues la verdad es que vamos poco al cine, menos de lo que me gustaría, pero bueno, sí que sigo por las noches, sí que vemos nuestras series, nuestras cositas, eso sí que no lo hemos dejado de lado. Mira, llevándolo ya más al terreno profesional, que bueno, los que suelen venir a este podcast siempre son emprendedores digitales, emprendedores que quieren crecer como profesionales. A veces, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como emprendedores es poner límites. También dependiendo del tipo de cliente con el que tratemos. Entonces, ¿cómo crees que la comunicación puede ayudarnos con esto? Pues mira, es una pregunta muy buena. ¿Sabes lo que me pasa, Álvaro? Que como todo el mundo va por una dirección, yo te voy a decir otra.
Yo últimamente veo, mira, otro amigo de hace 1000 años, beso muy grande. Mira, esto de los límites, por supuesto que es absoluta y completamente necesario y que la comunicación nos puede ayudar de una forma asertiva y respetuosa a decir esto sí, pero esto sí hasta aquí o esto no. Y cuántas cosas habría yo ganado si hubiera sabido decir no a tiempo. Desde luego, mucho menos quemazón, por no decirte burnout, o menos ¿no? Menos sensación de estar agotada a partir de ahora, de casi finales de mayo, que es cuando se está realizando esta entrevista. La escuchen cuando la escuchen. Pero Álvaro, también te voy a decir una cosa. Últimamente veo tanto límite que ¿sabes lo que más me gusta? Quien es flexible. Ojo, esto no significa que yo me deje pisar o que yo espere que la gente, cuando soy yo con la que paga los servicios, se deje, no respete su trabajo, porque a mí también me ayudan otras personas con los límites, me enseñan a aprender a mejorar y a cuidar. Pero honestamente, con quienes más negocios hago, y hago negocios, en este caso yo como proveedora y muchas de las veces también como cliente, con gente, algunos muy grandes, otros muy pequeños, y todos me parecen muy interesantes. Pero es quien tiene esa cintura, Álvaro, quien es flexible para decir, oye, fíjate, esto no se puede, pero esto sí. O sea, quien me cambia ese no por un esto sí, cada vez me gusta más. Límites, por supuesto. Y saber que hay gente que si no pones esos límites aprovecha, pues desde ahí hablo que en la comunicación, claro que hay que decir, oye, fíjate, esto no te puedo ayudar, pero me gustaría responder a tu pregunta, que es magnífica, con un y que sí se puede. Mira, antes hablábamos de amigos y estamos saludando a las personas que están participando en directo, pero yo ahora te voy a hablar de una amiga, de Irene Villa, que la adoro, la amo y es tal cual lo que se ve en ella en televisión. Te prometo que Irene es así. Y además estoy convencida de que no solo no se va a molestar, sino que le va a gustar este comentario. Porque Irene tiene una cosa en sus conferencias que me parece súper bonita. Y es que, bueno, pues evidentemente todos conocemos en la historia de nuestro país, pues que ella vivió un atentado y que había una serie de cosas pues que limitaron su vida. Pero si la ves como deportista y las cosas que hace en el día a día como profesional, como madre, como trabajadora, como amiga, más bien lo que piensas muchas veces, yo como persona, yo, Mónica, lo que pienso es dónde tengo yo mis limitaciones mentales. No sé si me estoy explicando con esto, Álvaro. Y la clave por la que traigo hoy a Irene es porque es un recordatorio para mí de, vale, ¿y qué sí se puede hacer? ¿Sabes? En vez de, yo no puedo hacer bicicleta, pero oye, ¿qué sí puedo hacer? Y entonces tienes ahí una campeona en la nieve como no hay otra igual. Oye, quizá esto no, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Sabes? Entonces me hablas de límites y yo te digo toda la razón, tienes toda la razón, pero cada vez me gusta más quien en vez de no te dice, mira, esto es lo que sí te puedo ayudar. Por aquí sí te puedo acompañar. Esto sí te va a venir bien en mi visión. Y por supuesto eso significará también a veces decirle a alguien gracias pero no gracias, por supuesto, con mucho respeto, pero me gusta más la gente que plantea una alternativa y que en vez del no te dice lo que sí podría ser. Ojalá esto Claro. también quite la idea a la gente. Me parece leer entre líneas que en realidad también esa flexibilidad te refieres a esa cercanía humana, ¿no? No tanto cuadriculado de, vamos a ver, esto es lo que hay y entonces nos ajustamos a eso. Eso me recuerda, por ejemplo, a cuando vivía en Suiza, ¿no? Y era pues, oye, la burocracia es así, punto y pelota, y ya no hay forma de salirse de ahí. Y decir, pero bueno, es que te cuesta solo mover otro papel de un lado para otro, ya está. No, pero es así. Y sin embargo, aquí, pues sí que hay esa flexibilidad de, oye, pues mira, por ahorrarte un día no me cuesta de ir a la otra oficina y pedirle el papel. Tienes toda la razón. Mira, voy a recordar el tema de que al final del evento, pues vamos a tener networking, vamos a poder tratar en persona con Mónica Galán, una super crack que estoy súper orgulloso de tenerla aquí presente y compartiendo su conocimiento y sabiduría. Y voy a seguir con una pregunta que le va a gustar mucho a Alberto Fernández, que es, ¿crees que mostrarse vulnerable puede ser positivo o negativo? Qué buenísima pregunta. Y desde luego que él es una persona más que idónea para responderla. Mira, yo creo que es súper positivo, porque tú decías ahora, y me ha encantado también tu apreciación, decías, quizá un país como España,
y una cultura como la nuestra, que por supuesto también tiene sus límites, evidentemente no vamos a sorprender a nadie, pero que haya ese pequeño margen humano en algo, por supuesto, que no dañe a nadie, que sea legal, que esté todo bien hecho, pero qué agradable, y yo creo que lo hemos vivido todos. Igual que nos podríamos quejar con la burocracia, a quien no le ha ayudado a alguien una ventanilla le ha dicho, mira, te falta esto otro, pero ya te he pedido yo esto otro, ¿no? Y es una cosa como que te sientes súper bien, súper entendido y súper humano. Pues esto que me preguntas justo después de la vulnerabilidad no puede venir mejor hilado. Es humano. ¿A quién no le ha sucedido? Yo, por ejemplo, te voy a decir algo que me ha pasado este año, Álvaro. Yo me he puesto mala más que nunca. No sé qué me ha pasado. No sé si ha sido un cúmulo de estrés, no sé si ha sido defensas bajas en un año que justo pues ha llovido mucho y yo he estado con mucho viaje, pero yo me he puesto enferma. Y no una enfermedad seria, importante, como las hay y todos las conocemos, pero te reconozco que verme con fiebre, saber que no podía salir del aseo en un momento determinado y que en 15 minutos tienes una conferencia y tienes que subir y tienes 1.500 personas esperándote en una convención, es mucha responsabilidad, cada uno la suya. Y cuando me preguntas por vulnerabilidad, te voy a reconocer que muchas veces no cuento si estoy mal, porque esas 1.500 personas son sus convenciones solo ese día al año y es solo para que disfruten, pero otras veces he tenido que subir, es que me ha pasado este año, y he tenido que contar pues que acababan de robar a mis padres con mis padres dentro de casa, que es algo que ha pasado hace no demasiado, y para mí era, te juro que di una de las mejores conferencias de mi vida. También te puedo asegurar que hay partes de la conferencia que no recuerdo, como si hubiera bebido antes de subir, que por supuesto no es el caso porque ya te contaba antes que no bebo alcohol, porque no me gusta, ni más ni menos. Y cuando yo conté aquello, o sea, es que se quedó la gente sin respiración y no era mi intención, pero les llevé a un punto, o ellos me acompañaron a mí a un punto, que quizá no he dado nunca una conferencia con tanto sentimiento, porque yo, más vulnerable que saber que estaban mis padres, que son, como te puedas figurar por mi edad, que tengo 43 años, y ellos me tuvieron mayores, pues son más mayores y están solos en casa, y aquello fue, Álvaro, o sea, es que la despedida de la conferencia, si no duró 3 o 4 horas, no duró un minuto, ¿sabes? Y fue por mostrar vulnerabilidad, y no como técnica, es que no tenía otra. Es que acababan de robar a mis padres empujándoles en casa, o sea, es que yo era incapaz de subir y hacer un papel porque no soy actriz. Entonces, fíjate que he disimulado dolores de cabeza, de cuerpo o enfermedades porque, oye, ¿quién no ha subido o quién no va malo a trabajar alguna vez para no dañar a nadie, o quien no se rinde en un momento y se queda en casa si está malito? Pero aquella vez fue de las veces que más vulnerable me he mostrado, y te prometo que fue magia. Y no fue una artimaña. Fue, te juro, subir y en un momento determinado contar lo que había acontecido. Creo que de las veces que más he conectado con la audiencia. Así que Alberto lo sabe muy bien por otros motivos de los cuales solo él tiene derecho a hablar, pero creo que mostrarse vulnerable no es ni más ni menos que mostrarse humano. En los humanos nos pasan cosas, nos enfermamos, tenemos niños pequeños en tu caso, padres mayores en el mío, nos suceden cosas, y contarlas nos hace sentir tan entendidos, y que te agradezco mucho la pregunta porque es realmente bonita y a todos nos hace falta. Y a mí me ha encantado la respuesta. Oye, ¿y cómo lo has expresado de, mira, tenemos días de bajón y hay veces que aún así tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos frente a nosotros, y que de hecho que te haya salido incluso mejor, porque es que mostrando tu lado más humano es cuando más has conectado con las personas? Eso dice mucho, eso habla mucho de lo que es vivir entre personas y expresar realmente quién eres. Yendo ahora ya al tema de más esas personas que tienen miedo de comunicar, de subirse a un escenario, de hablar en público. Yo, o sea, como comunicador novato que soy, ¿vale? Mira, está diciendo Alberto, dejemos de vomitar arcoíris. Esa frase es buenísima, sin duda.
eso, como comunicador que llevo a poco tiempo, porque yo antes tenía un pánico escénico que no te puedes imaginar, ¿eh? De Santiago, en la primera clase lo vio. Yo salí y me derretí. De repente me dijo, venga, preséntate, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y yo dije, me llamo Álvaro Torres. Y me vine abajo y salí corriendo para la silla. Ese fue mi estreno, mi desvirgamiento como comunicador. Así que yo te pregunto ahora, ¿qué 3 acciones concretas podría hacer hoy alguien que nos escucha para empezar a mejorar su comunicación? Concretísimas y directas. La primera, aprender a presentarse, lo acabas de contar. Y escribir en un papel cómo me llamo y qué es a lo que me dedico y qué me diferencia en eso que hago. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy profesora de oratoria, como lo es tu amigo Santi, y en mi caso, él, por ejemplo, es un magnífico, bueno, es magnífico en 1000 cosas porque es un gran amigo, o sea que si me doy carrete diré muchas cosas, pero, por ejemplo, creo que para mí Santi es muy bueno en la parte de debate, muy, muy bueno. Y yo en la parte de estructura discursiva, pues ¿por qué no contar? Soy Mónica Galán Bravo, y con este segundo apellido tengo unas técnicas discursivas que sirven para esto, esto y esto. Es decir, prepárate, escribe, pero además, mira, Álvaro, manuscrito, ¿cómo te presentarías? Y entrénalo en un momento, en un contexto de calma, no como cuando a ti ese día no te pilló tan fuerte como habría sido lo deseable, pero desde luego fue un gran comienzo para quien eres hoy hablando en público. Así que lo primero, escribe eso que vas a querer decir y, ¿por qué no?, prepara tu presentación. Lo segundo, antes de salir a hablar en público, yo sé que es una cosa muy sencilla y que si yo diera ahora una receta de da 3 vueltas con la pata coja, tócate el ojo derecho con la mano izquierda, te prometo que me harían más caso que si yo digo ahora algo tan sencillo como haz 3 respiraciones lentas y profundas. Ya. Yo he hecho una, para no perder ni un segundo de tu tiempo, no haré las 3, pero es muy difícil que con ese pequeño masajeo hasta del corazón, esto lo explican los expertos en breathwork y respiración, que solo por el movimiento, ¿verdad?, del diafragma estás hasta masajeando tus órganos internos, como es en este caso el corazón. Así que primera cosa, prepárate, escribe. Segunda cosa, respiraciones lentas y profundas. Y mira lo que tengo yo al ladito del despacho aquí, ¿verdad?, en la mesa del escritorio del ordenador. Agua templada, en este caso déjame chinchar y decir que a los madrileños nos parece que el agua del grifo se puede beber perfectamente y que es la mejor agua del mundo, pues agua del grifo a temperatura ambiente, aunque empiece ya a hacer algo de calor. Esos pequeños sorbitos de agua le están dando al cerebro una información de no estás en peligro, estás hidratando tu aparato fonador, está todo bien. Esa es la idea. Algo tan sencillo como estas 3 cosas que te acabo de contar, y te prometo que aunque hay nervios, más que nervios son un aviso de que lo que vas a hacer ahora te importa, es todo un mensaje al cerebro de nada importante está en peligro. Esto es una prueba, esto es un juego, esto es un laboratorio. Vamos a jugar. Qué bueno, sí, sin duda. Mira, yo de esas 3 que has dicho, la segunda, la de las respiraciones, sin duda, para mí, lo que mejor funciona, en lugar de eso, te lo digo yo a nivel personal, que esto es cada persona con su historia, pero a mí a nivel personal, en lugar de esas respiraciones para relajarme y todo eso, a mí lo que me va mejor es todo lo contrario, o sea, de salir, chillar, ¡ah!, ponerme a dar saltos, o sea, como descargar y luego ya me quedo como, ya me quedo zen, ¿sabes? Pero el lugar, por ejemplo, mi pareja sí que es más de hacer lo que tú dices, ¿no? Más de respirar, bueno, meditar, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, lo he intentado muchas veces y meditar para mí es algo realmente, Tortura. no te voy a decir imposible, porque seguro que si lo intento y lo practico lo conseguiría, pero me cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Que eso de dar botes y gritar, que está muy bien, hay muchas personas que les funciona, hay veces que se puede por el contexto y otras que a lo mejor pues no puedes hacerlo. Hombre, ¿quién no se puede meter en un aseo a pegar 3 botes? Lo entiendo, pero respirar es que es tan discreto. Así Ya, que de sí. las opciones es que esta casi ni se ve. Oye, como tenemos un público tan maravilloso al que también les gusta aprender con humor, decía David Caraballo, a ver si lo de la mano izquierda en el ojo derecho funciona, pero lo dice de broma porque sabe que lo más fácil es
lo que está a la vista de todos, lo que es tan discreto como respirar, y te aseguro, Álvaro, que funciona. Te aseguro que funciona. Ahora, yendo ya, te voy a hacer la última pregunta de esta sección y vamos a pasar ya a la última sección. ¿Cuál ha sido el cambio más radical que has visto en alguien que aplicó el método Bramo de forma constante? Detesto dar conferencias a estar hoy dando conferencias en Latinoamérica todas las semanas. O sea, no siempre formo a alguien que tiene un problema para hablar en público y se vuelve conferencista. O sea, es de las cosas más gordas que me ha pasado en la vida, porque tú piensas que yo trabajo sobre todo mucho en empresa, también trabajo en abierto, gente como tú que se compra el libro y tiene deseo de aprender y disfrutar, pero lo normal es que yo trabaje para empresas que me contratan. Muchas gracias, es un honor que lo tengas tú en tus manos. Pero es que aquello fue una persona experta. Mirad, ahora todo el mundo lo pronunciamos, pero cuando yo hace 8 años, que fue la primera vez que esta persona me contrató su compañía, no él. Cuando trabajé con él la primera vez, era no voy a salir a hablar en público. O sea, me obliga a esto mi compañía porque soy el mejor en inteligencia artificial, que esa era la palabra o las dos palabras, el concepto que te iba a dar. No voy a hablar en público. Mónica, es que para mí es un castigo de la compañía, y la compañía, pero que no le regalamos el coaching con la profesora de moda ahora en España, que no sé qué. Oye, así me lo dijeron, Álvaro, te estoy contando la verdad, ya ves que yo me bajo a los pies de los caballos sin problemas, pero aquel momento fue tal cual. Yo estaba, en un momento me habían elegido en Washington mujer influyente del año por un tema de comunicación política, estaba súper fuerte, hoy lo estoy también, pero en ese momento era imposible de agenda. Bueno, pues trabajar con él es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, porque mira que he trabajado con personas, pero el arco de transformación nunca ha sido, o al menos de estas ha sido, de esas cosas tan grandes como odio hablar en público y soy conferencista. Pero conferencista vive solo de conferencias increíblemente bien, o sea, de las cosas más, de esos cambios que son muy reseñables. Y cada vez que escribe un post en LinkedIn me deja sin agenda, porque te aseguro que es alguien muy, muy conocido. Entonces, bueno, pues es de esas cosas extraordinarias. Que no se queden con eso, porque para mí, Álvaro, cualquier persona que lo pasara un poco mal hablando en público y gracias a mí lo pasa un poco menos mal, ya me parece un sueño hecho realidad. Te juro, y tú lo sabes fuera de cámara, que yo esto te lo cuento y te lo digo creyéndomelo total. Pero es que aquello de odio hablar en público a soy conferencista, eso significa vivo exclusivamente de subir a escenarios, a que me paguen por mi conocimiento hablado. Pues si no me dices tú que es de las cosas más grandes, ¿no? que nos pueda pasar a un profesional, yo no sé qué otra cosa te podría contar, la verdad. Oh, sí, sin duda. Oye, ¿qué te ha gustado la cafetería canalla? Me ha encantado porque yo sabía que iba a ser eso, canallita, al grano y juguetona, y tal cual ha sido. Muchísimas gracias, se lo estoy pasando muy bien. Vamos a salir de la cafetería y Venga. vamos a pasar a la última sección que para mí es, si no es la favorita, casi. Impro canalla. Impro canalla, que esto, si no lo sabes lo que es, esto es donde salimos un poco de la zona de confort, las personas invitadas, pero yo sé que a ti cuesta mucho de lograrlo. Ahí estás, te veo sacando músculo. Y bueno, te he preparado un juego. Normalmente son juegos, bueno, hay gente que le he hecho de cantar, hay gente que lo que ha hecho es improvisar, hip hop, bueno, escribir newsletters. Ha habido un poco de todo, pero aquí, como estamos hablando de comunicación, vamos a hacer un juego que se llama Comunicación Transformadora, ¿vale? Antes, recordar que en breve voy a enviar el mail para la videollamada, así que si aún no habéis registrado en la newsletter de Cultura Canalla, ya estáis tardando. Joder, que solo tenéis que entrar en internet, escribir Cultura Canalla y registraros en la newsletter y vais a recibir el mail. Venga, ya no lo digo más, que soy muy pesado. Venga, pues este juego lo que trata es que te voy a facilitar por el chat, ¿vale? Por el chat que tenemos en privado, te voy a facilitar, mira, te voy a escribir aquí un hola para que lo veas. A ver. Sí, señor, lo veo perfecto. Vale, pues por ahí te voy a facilitar 3 guiones diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que son guiones, vamos a llamarlos un poquito sositos,
¿no? Entonces, la idea es que tengas que los comuniques con un sentido totalmente diferente. O sea, por ejemplo, vamos a empezar con una carrera de robots, ¿vale? Un guión sobre una carrera de robots, que te lo voy a pasar ahora mismo, y lo tienes que comunicar de una forma sensual y cargada de deseo. ¿Qué te parece? Madre mía, pues que me he hecho la chulita, pero sí que me vas a poner en un aprieto y me está dando pudor. Pero ¿sabes qué? Que hemos venido a jugar. Así que vamos a ver. Tú lo que dices es que yo me lea esto un segundito primero, ¿verdad que sí? O que lo lea de una forma súper seductora. ¿Qué me estás queriendo decir? A ver. Lo tienes que leer y que sea sensual y seductor, ¿vale? Que suene a que, ¿vale? Conste en acta que yo esto no lo he leído nunca antes, pero a las 9 en punto comenzó la carrera de 8 robots. El XR900 tomó la delantera gracias a su velocidad inicial. Sin embargo, en la segunda curva fue adelantado por el DR, que aprovechó la mejor. Ambos se mantuvieron muy, pero que muy cerca durante el resto del recorrido. El DR7 cruzó la meta con una ventaja verificada por sensor. El jurado declaró la carrera válida. ¡Wow, wow, wow! Esto sí que no lo había hecho nunca, Álvaro. Bueno, que ahora todavía queda un poquito más, ¿vale? Te he preparado 2 más. Ahora tienes que, o sea, lo que te voy a enviar ahora mismo lo tienes que describir de una forma dramática y melancólica. Dios mío, ¿qué problemas me mete Álvaro? A ver, ¿hay musiquita también? Sí, en cuanto empieces. Empieza cortando los tomates en rodajas muy finas y colócalos, si puedes, sobre un plato. Añade sal por encima y deja reposar 2 minutos. ¿De qué vale el tiempo? Mientras tanto, calienta la sartén con un poco de aceite, si tienes. Dora ligeramente una rebanada de pan y frótala con ajo pelado. Ajo pelado. Añade los tomates a la sartén y cocina a fuego medio. Unos minutos por cada lado. Finalmente sirve todo junto y acompaña con una bebida al gusto. Es un plato sencillo y muy rápido de preparar. Ay, Dios mío. Muy bien, muy bien. ¡Qué calor! Y venga, ya el último y ya no te hago de pasarlo mal, ¿vale? Ya es el último. En este tienes que darlo como un discurso motivacional y algo así como de superación personal, ¿no? Que suene a eso. ¿Pero qué será, Dios mío, el contenido? A ver, lo veo. Esta mañana la cajonera de metal del despacho dejó de abrirse correctamente. Al revisar se notó que el riel derecho estaba fuera de su sitio. Se intentó arreglar, aplicando presión, pero no funcionó. Finalmente sí, se comunicó al equipo de mantenimiento para que gestionara la sustitución lo antes posible. ¡Vamos! Oye, me ha encantado. Es que cuando estaba escribiéndolo antes del capítulo, yo me reía solo, yo estaba diciendo, ¡buah, esto me va a encantar! Es que, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, te voy a decir la verdad, yo me he hecho la chulita diciendo, venga, pero he sudado, He sudado porque verdaderamente, ojalá quienes lo escuchen nos diga, fíjate qué diferente lo que Álvaro escribe y el significado que tiene
y lo que la voz trata de conseguir. No sé si lo habré logrado. Ya me lo dirán cuando nos escriban sobre el podcast. Lo ha hecho muy bien. O sea, hay que tener en cuenta que te he enviado de infraganti, no tenía idea de nada y la verdad es que lo ha hecho muy, pero que muy bien. Muchas gracias. Vamos con las preguntas finales. ¿Cuál es tu mayor vicio? O sea, estas son las preguntas que se le hace a todos y todas las invitadas. Mira, me encanta, pero me encanta, y te lo voy a decir de verdad, ¿eh? La cena, yo necesito cenar pronto y con una serie que me guste. La comida me gusta hacerla hablando, pero cenar mientras algo se está viendo una serie interesante, estamos viendo The Last of Us y no hay nada que me guste más que cenar viendo una serie. Mi vicio absoluto. A mí me encanta también. Oh. O sea, agree totalmente. Agree. ¿Cuál es tu peor vicio? Porque no es lo mismo el mayor vicio que el peor. Paso mucho tiempo en Instagram. Mucho. Últimamente demasiado. Me salen reels que a mí me parecen muy interesantes sobre psicología, sobre oratoria, sobre comunicación no verbal, más que otras cosas que también me interesan en otro momento, decoración o maquillaje, que por supuesto también me interesan un montón de cosas porque que para mí son interesantes y bonitas, pero es que ahora no estoy discriminando y estoy viendo de todo, paso demasiado tiempo en Instagram. Es lo que te iba a decir, que suerte tienes de que te salgan cosas interesantes, porque yo cada vez que entro en Instagram, será porque el algoritmo no me conoce todavía y no sabe lo que me interesa, pero yo cada vez que entro es como... Y además son de esas cosas que no me interesan, pero que te enganchan. O sea, que es como, tengo la necesidad de terminar de verlo. Y es como uno tras otro, y al final es realmente algo muy, pero que muy adictivo. Otra pregunta, ¿ganas más de 100.000 euros netos al año? Sí. Sí. Vamos a decir, estamos en el capítulo 35, pues yo creo que serás del 40%, en torno al 40% de los invitados y las invitadas de este podcast. Muy bien. Y ahora dejo una parte, ¿vale? Que la llamo la parte de spam de valor, donde puedes compartir todo lo que quieras, cómo encontrarte, en qué proyectos estás metida, dónde quieres o dónde crees que nuestros oyentes estarán interesados de ir, conocer o ver. O sea, que comparte, siéntete libre y este momento es para ti y para tus proyectos. Mira, compartir, fíjate, para mí es importante saber que además estoy mejorando mis webs gracias a ti. Va a cambiar muchísimo www.metodobravo.com muy, muy pronto. Y ahí les voy a sorprender con nuevas claves, les voy a sorprender con mucha agilidad en la información y con programas que de verdad se ajusten a las necesidades de cada una de las personas. Comunicativas, efectivamente, y monicagalan.com también se ha aligerado mucho y ahora es una mejor web. Para mí es que le he puesto mucho foco este año a eso, Álvaro, y no quería dejar de contarlo porque hay trabajo detrás de esas palabras elegidas, de esas imágenes. Hay mucho trabajo también que has hecho fabulosamente bien en las tripas, si me lo permites, para una no experta en programación como tú, y ahí he puesto mucho foco. Ahí están subidos mis últimos capítulos de Conversaciones Valientes, que es la escritura del libro en la que ando inmersa, y un podcast que durante muchos capítulos ha estado sirviendo de forma gratuita y altruista, como tú lo haces con tu podcast, a claves para atrevernos a tener conversaciones de valor y atrevernos a pedir lo que necesitamos, desde tengo esta necesidad de ayuda, quiero pedirte perdón, o me gustaría que consideraras esto que me he sentido de una forma u otra, ¿no? Y defendernos así, tú lo hablabas antes con los límites, no siempre es tan fácil para algunos de nosotros, no hemos sabido cómo hacerlo. Así que ahí estarían las claves, en monicagalan.com y en metodobravo.com, tratando de reinventar lo que hago muy, muy bien. Hay veces que prefiero abarcar menos. Me han pedido 1000 veces reuniones eficaces, negociación, y doy bien esas clases, Álvaro, pero estoy diciendo que no consistentemente. Doy clase de comunicación en la parte más de oratoria y hablar en público, y en la parte más de dar feedback, conversaciones valientes, comunicación interpersonal. Y creo que saber centrarte en lo que haces muy bien y defenderlo de una manera profesional
es uno de mis mayores orgullos ahora mismo. En vez de súper ampliar, hacer muy bien o tratar de hacer lo mejor posible, voy a decirte eso que es lo que hago. Así que ahí me pueden encontrar y además me hace mucha ilusión que me lo preguntes tú, que estás tan involucrado con mi parte digital en este momento. Oye, se me han subido los colores, la verdad. Hay que decir monicagalan.com. Yo he trabajado en las tripas, como ha dicho, no en el diseño no lo he hecho yo, pero lo que es Método Bravo, sí que el cambio va a ser completo y yo voy a hacer tanto el diseño como las tripas y en breve saldrá. Seguro que a las personas oyentes, a las personas que están en el directo, cuando lo vean, le va a encantar. Oye, voy a pasar ya a la parte final. Y como siempre, si no te has suscrito a Cultura Canaria 2.0, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o en YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales como a la de hoy, Mónica Galán. Muchas gracias a ti por estar detrás del altavoz y sobre todo a ti, Mónica, por haber compartido tu sabiduría y tu conocimiento. Un súper placer, de verdad que sí. Ojalá hayamos aportado mucho. En el siguiente episodio, en el episodio 36, tendremos a Hernán, de Lifehacker, Hildebrand. Es un chileno muy reconocido en el sector del hackeo de la vida y en el capítulo llamado La IA puede hackear tu mente y mantenerte en el flow. Así que te espero en el siguiente capítulo. Un besazo y un abrazo muy grande.